Compañeros, muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de A Fondo. Hoy vamos a platicar sobre el presupuesto de egresos de la Federación y sobre la ley de ingresos, y vamos a ver cuáles son las cuestiones básicas para entender bien cómo está esta situación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, ¿no? Entender muy bien esta parte de lo que es lo que compone en este caso una ley de ingresos y un presupuesto de egresos, pues es muy importante, ¿no? Nos permite a nosotros poder discutir el tema y poder debatir, en este caso, con la gente de la oposición que establece muchas veces muchas falacias, ¿no? Que no son ciertas, ¿no? Entonces, vamos a ver esto de una manera muy sencilla y muy práctica. Pues empezamos porque no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces, voy a compartir aquí una presentación. Bueno, ahí tenemos ya la presentación. Aquí está. Y comenzamos. Bueno, lo que es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, pues son dos partes muy importantes de lo que compone a lo que se le llama en la cuestión de teoría administrativa, el proceso administrativo, ¿no? Que es la fase del ingreso, cuando los gobiernos, o en este caso el país, recibe recursos, cuando los administra, ¿no? Y al final la fase del egreso, que es decir, cuando ya se gasta, y luego ya vienen otras fases como la rendición de cuentas y la cuestión de la fiscalización, ¿verdad? Esa es la cuestión que, que implica, digamos, todo esto que es lo que es la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Bueno, entonces vamos aquí, vamos a ver esto. A ver, ¿qué es la ley de ingresos? La ley de ingresos es un catálogo de cuentas que nos establece qué es lo que se va a recibir, digamos, o qué va a ingresar a la hacienda pública, a la tesorería, digamos, de la Federación, por diversas actividades, como pueden ser venta de petróleo, venta de bienes de la nación, impuestos, claro, o mejor, incluso hasta se le llama empréstitos, la palabra técnica, ¿no? Y lo que tenemos aquí es que respecto del ejercicio 2023, es decir, del año 2023, hubo un incremento en casi 2.000 billones casi 2 billones de pesos, ¿no? En el ejercicio 2023, los ingresos fueron de 7.123.000 millones y pico, y ahora lo que se pretende ingresar, pues son 9.066.045 millones de pesos, es decir, una cantidad que si la ponemos nosotros en ceros es bien difícil incluso hasta de escribir, ¿no? Y bueno, ese es pues, por una parte, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a esta ley de ingresos y el presupuesto de egresos, ¿no? Entre los dos, digamos, y junto con unos criterios que establece Hacienda, se compone lo que es el paquete económico, ¿no? Nosotros por ahí hemos escuchado que por ahí de junio, julio, agosto, bueno, desde abril incluso se va preparando estos criterios, se van estableciendo de la manera en que se va construyendo lo que es la ley de ingresos y en su caso el presupuesto de egresos, ¿no? Este paquete económico lo integra evidentemente lo que es la ley de ingresos, lo que es el presupuesto de egresos, pero antes de ello están estos criterios, digamos, que establece la Secretaría de Hacienda y que nos dice cómo va a estar el panorama, ¿no? Tanto nacional como internacional, para ir preparando el presupuesto. Como todos sabemos, una parte importante todavía de los ingresos de la Federación son los ingresos petroleros, ¿no? Ya no tanto como antes, pero claro que son importantes. Por ejemplo, ahí se establece más o menos una perspectiva del costo, del valor que va a tener el barril de petróleo, ¿no? Pues, entre otros casos, ¿no? Otro dato importante es cómo se va a integrar, digamos, o en qué rangos va a estar la inflación, ¿no? Cómo va a estar la cuestión del empleo, del desempleo. Entonces, todos estos datos se empiezan a procesar para poder establecer precisamente un proyecto de iniciativa de ingresos, ¿no? Entonces, esto obviamente se integra porque es un mandato constitucional, ¿no? El artículo 74 de la Constitución establece todo lo que es este proceso, ¿no? Como les decía, ¿no? Para llegar a esto del momento del inicio, ¿no?
lo que es la recaudación. Bueno, primero la planeación, luego la recaudación, luego lo que es la fase de la administración del recurso, luego viene el ejercicio del recurso, que es precisamente el egreso, y después ya vendrán las fases de rendición de cuentas y de fiscalización, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, hasta a la fecha ya se publicó, en este caso, tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos de la federación. Ahorita ya es cuando van a venir esos famosos amparos, ¿no? Ya no sabemos qué va a pasar en este caso, con los presupuestos de el Poder Judicial y del INE, ¿no? No sabemos ahí qué van a hacer. Ellos recibieron cierto, bueno, el INE no, pero el Poder Judicial sí recibió un cierto recorte y vamos a ver qué hacen, ¿no? Y bueno, vamos a continuar aquí. Y bueno, ahora, ¿cómo se integra esta ley de ingresos? ¿No? Como les comentaba yo hace unos minutos, pues hay una previa estimación de los escenarios que pueden suceder en el siguiente año, ¿no? Por ejemplo, ahorita el valor del dólar, ¿no? Cómo el peso se fortaleció en este año 2023, inclusive hasta llegar a niveles a 16 pesos, ¿no? Esto tiene ciertas implicaciones dependiendo si tú eres importador o exportador, ¿no? Por ejemplo, al que exporta, ¿no? Estando una moneda del peso muy fuerte, pues le llegan a afectar de alguna manera los ingresos, ¿no? Porque tal vez quien le compraba, no sé, 40,000 toneladas de aguacate, tal vez ya no le pueda comprar esas toneladas de aguacate porque el peso está muy fortalecido, ¿no? Digo, no quiere decir que no se pueda vender en otro lado, ¿no? Entonces, pero sí tiene estas ciertas implicaciones. Y obviamente es de reversa, la gente que importa bienes de consumo, bienes lo que sea, pues obviamente viene un valor un poco menor, inclusive eh, las empresas que tienen o que producen, digamos, con materiales o con lo que son eh, este, eh, aparatos o cualquier cosa que tengan que importar, pues lo van a importar más baratos, ¿no? Entonces, pero todo esto se tiene que ir analizando para poder establecer en su caso, pues cuánto se va a ingresar, ¿no? Como ustedes saben también, el ingreso de impuestos por importación y exportación, que también ahí implica el IVA, también son de los más altos ingresos que tiene el país, ¿no? Entonces, se tienen que analizar estas situaciones. Ahora, también evidentemente en esta ley de ingresos también se tiene que ir viendo, obviamente no se puede establecer en un presupuesto de ingresos posterior una cantidad mayor a la que viene la cantidad de ingresos. No puedes gastar más dinero del que tienes, ¿no? Esas son unas reglas básicas de ejercicio de recursos, ¿no? Se establece también en este documento, pues estas metas de recaudación, es decir, cuánto vamos a recibir, por ejemplo, por impuesto sobre la renta, ¿no? Cuánto vamos a recibir por IVA, cuánto vamos a recibir en específico, por ejemplo, por impuestos especiales, ¿no? Como lo que trae el petróleo, las gasolinas, ¿no? Y también, obviamente, se tiene que ir ya previendo aquí, pues también las subvenciones, ¿no? Es decir, eh, cuánto se le va a meter de subsidio, por ejemplo, a las gasolinas, ¿no? Esa es una cuestión muy importante. Casi no se toma en cuenta esto de la gasolina, ¿no? Pero el país está haciendo un gran esfuerzo en mantener un precio estable, también para mantener este problema de la inflación, ¿no? Que ha sido un problema mundial, ¿verdad? Y bueno, al final de cuando ya se integra toda esta documentación, pues la Secretaría de Hacienda hace la propuesta, Gobierno de México, se empiezan los diálogos, en este caso con la Cámara de Diputados, se manda el proyecto y ya se discute, digamos, en la Comisión de Hacienda y luego se discute ya en el Pleno de la Cámara de Diputados para después, ya pasar al Senado, ¿no? Ya todo lo que es el proceso legislativo de primero ir a la Cámara de Diputados y luego ir a la Cámara de Senadores. Y bueno, ahora para este ejercicio 2024, aquí investigando en la página precisamente de transparencia del gobierno federal, pues vienen estos datos que son con los que se realizan estos análisis previos a establecer lo que va a ser la ley de ingresos. Por ejemplo, en materia en el entorno, digamos, o el panorama internacional, en México, digo, tradicionalmente lo que hace es analizar lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Nuestra relación con Estados Unidos es tan ligada, ¿no? De tal manera está ligada que prácticamente lo que pasa en Estados Unidos pasa acá, ¿no? Igual que mucho también de eso en Canadá, somos un bloque económico y como tal,
es muy importante que se haga un análisis porque nuestro principal comprador de bienes pues, es Estados Unidos, ¿no? Es al que más le vendemos de todo, ¿no? De todo. Entonces, nuestro principal socio comercial, ¿no? También nosotros también muchas cosas de Estados Unidos y también de Canadá. Entonces, se analiza siempre lo que es, cómo va a estar, por ejemplo, el crecimiento económico en Estados Unidos, ¿no? Que ha estado incluso más bajo que el mexicano. México ha crecido más, que Estados Unidos. Y digo, mucho de eso se ha reflejado en el valor del peso, ¿no? Entonces tenemos que en Estados Unidos más o menos se previene que vaya a ser un 1,8% anual de crecimiento en Estados Unidos y su cuestión industrial aumente en el 2%, ¿no? Y en este caso, ese panorama es importante porque en esa medida de crecimiento de Estados Unidos es como podemos tener más intercambio comercial, ¿no? Si tuviera un valor mucho más alto, sería obviamente más beneficioso para el país, ¿no? Habría más intercambio comercial. Pero también eso implicaría que probablemente la moneda, en este caso el dólar, se encarezca, ¿no? Otra vez. Entonces son cuestiones ahí que se tienen que ir evaluando. Y también se prevé una inflación en México del 3,8%, que es una meta o digamos, o un indicador bastante razonable, viendo cómo están las cosas en el mundo, ¿no? Sigue una guerra en Ucrania, estamos en medio de otra guerra en Palestina. Entonces, las cosas están complicadas, ¿no? Y entonces ese panorama también implica que cualquier problema que suceda, ¿no? Y se intervengan cuestiones de transporte, de logística, pues va a implicar un problema como el que hubo en Ucrania, ¿no? Entonces también se prevé esta cifra, digo, muy tentativa, ¿no? En cuestión de la economía nacional, también se revisa lo que es la economía nacional. Bueno, aquí tenemos que lo importante de México y lo que lo ha hecho, en este caso yo escuchaba una entrevista, bueno, más bien una presentación precisamente para la cuestión del presupuesto de egresos y comentaba la secretaria de Economía, en este caso la doctora, la maestra Buenrostro, y dice que lo que había estado totalmente sosteniendo la economía mexicana, precisamente era el gasto social, ¿no? El gasto en infraestructura, esa distribución de los recursos durante la pandemia incluso, ¿no? Los apoyos sociales fueron los que mantuvieron el mercado moviéndose, ¿no? Entonces, eso aunado a la total inversión en el sur, infraestructura, Tren Maya, proyecto transísmico, las refinerías, claro, ¿no? Toda esta parte del aeropuerto que está allá en el Ángeles, es decir, toda esta estrategia económica local, pues claro que dio para que la economía hasta todavía el ejercicio 2023 y todavía lo que resta de este ejercicio último año del presidente, vaya a estar pujante la economía, ¿no? Se prevé también en este caso, pues un crecimiento económico para México de un rango de un 2,5 a 3,5, superior inclusive al de Estados Unidos y muy similar al que tuvo México en el ejercicio actual 2023. Una tasa de interés de referencia se espera que en un 9,5% y el tipo de dólar, el tipo de cambio, perdón, del dólar con el peso mexicano se prevé que vaya a estar sumamente estable, es decir, sigamos andando por ahí del 17,6 pesos por dólar, ¿no? Entonces, esa es una parte de que manejan aquí. Obviamente los economistas de la oposición siempre están criticando estas previsiones, ¿no? Inclusive siempre las están contrastando con lo que establece el Banco de México, que también establece sus propias cifras, ¿no? También se analiza lo que es la tasa del desempleo. Por ejemplo, aquí este es un indicador bastante bueno que ha tenido México, ¿eh? Desde el años del 2012 no se tenía un repunte de empleos, aún después terminada la pandemia, ¿no? Aún con todo y pandemia, o sea, después de que terminó la pandemia, se ha recuperado ya el empleo a la época de la prepandemia, es decir, nos regresamos a 2018, 2019, en una recuperación en 2 años y medio. Es una cuestión bastante favorable para la economía de México. Y se establece que con este porcentaje pues, solamente hay 1,7 millones de desempleados, ¿no? Ustedes saben que en materia económica
Digo, por ahí siempre se ha mencionado la cifra del 5%, ¿no? Que es una tasa hasta, entre comillas, deseable de empleo, ¿no? El 5% de desempleo y nosotros estamos por ahí del 2.8. Y el valor de lo que es el barril de petróleo mexicano se establece algo bastante razonable, un valor del 56.7 el barril, que evidentemente puede ser mayor, ¿no? Si se desata una guerra más grande en Palestina, pues muy probablemente es que el valor del petróleo vaya a subir mucho más y tengamos más ingresos petroleros, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el resumen de cantidades más o menos que se prevé para este ejercicio 2024? Bueno, los impuestos, como ustedes saben, pues es una cantidad importante, ¿no? Aquí estamos hablando que de esos 9 billones, pues prácticamente casi la mitad estamos hablando de impuestos, ¿no? Que es desde el impuesto sobre la renta, que es el que nos cobran a nosotros cuando realizamos un trabajo, si eres un profesionista independiente o el que te retienen en tu trabajo. Ese es el impuesto sobre la renta que se tiene también sobre cualquier ganancia, ¿no? Por ejemplo, tienes alguna inversión y te pagan intereses, ahí te retienen un impuesto, ya ese es el impuesto que al final del ejercicio tú llegarás a pagar. También, evidentemente, hay cantidades que se reciben o que en este caso recauda el IMSS, ¿no? Que también estamos hablando de una cantidad bastante importante. A ver, voy a mover esto que no me deja ver muy bien. Ajá, no, estamos hablando también de 535,000 millones de pesos. Contribuciones de mejora. ¿Qué son estas contribuciones de mejora? Cuando el país realiza, digamos, algunas obras de infraestructura y se mejora de alguna manera alguna región, bueno, ahí hay otro ingreso, ¿no? Para el Estado. Pago de derechos, ¿no? Por ejemplo, todos los servicios que se prestan por el Estado, ahí hay también otro buen ingreso. Los productos, lo que son la venta, en este caso de productos del Estado o renta del Estado, los aprovechamientos, que son las cuestiones también no, perdón, los aprovechamientos son lo de las rentas, ¿no? Los productos más bien son cuando se reciben por ingresos, por ejemplo, por multas, ¿no? Y también tenemos los ingresos por servicios y de otras fuentes, transferencias, asignaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, etcétera, ¿no? Y también se tiene en este caso, se previó, y es algo que la oposición criticaba mucho, que era la cuestión de la deuda, ¿no? En este caso, bueno, vamos a ver lo que es en el presupuesto, ¿no? Pero aquí en la ley de ingresos, se estableció que había un endeudamiento interno. Y ellos lo manejan en el discurso, México se está endeudando, ¿no? Como si se fuera ido a pedir dinero prestado al Banco Monetario Internacional. Y eso no es verdad. No hay ningún crédito solicitado nuevo al Fondo Monetario Internacional. Lo que estamos hablando aquí, estos son deudas internas, es decir, bonos que expide el gobierno, como los CETES, por ejemplo, y otro tipo de bonos, que son lo que realiza cualquier país, ¿no? Todos los países realizan estos bonos. Tú puedes ir a comprar bonos en Estados Unidos de la tesorería, así como los puedes comprar aquí, y esa es deuda interna, ¿no? La deuda interna incluso es mayor que la deuda externa, ¿no? Pero son estas maneras en que el país se procura tener otros ingresos importantes, ¿no? Para precisamente poder mantener, digamos, el crecimiento económico, ¿no? Entonces es importante saber eso. Y la deuda externa, esa sí es la deuda que, por ejemplo, lo que se está pagando siguen siendo los intereses. Ahora, aparte también de la deuda interna, pues solo es la cuestión del FOBAPROA, ¿no? Que eso tampoco lo dicen, ¿no? Ahorita lo que decían ellos es que para ayudar a Acapulco, oye, ¿sabes qué? No pagues el FOBAPROA, ¿no? Los que lo aprobaron pedían que no se pagara, ¿no? Imagínense nada más el problema en que se mete un país si dejas de pagar una deuda, ¿no? Entonces, no, eso no puede ser, no podemos caer. Entonces, de hecho, México tiene una excelente calificación en materia internacional por las calificadoras internacionales. Entonces, no se puede hacer eso. Y bueno, vamos ahora a ver, seguimos aquí con la presentación. Así vamos ya por el presupuesto de egresos. Bueno, ahora el presupuesto de egresos, ¿qué es? Decíamos que la ley de ingresos es el catálogo de lo que va a entrar, digamos, a las arcas del Estado, ¿no? Ahora vamos a ver qué son, este, eh, vamos a ver qué son
el presupuesto de egresos, son los gastos, ¿no? Son los gastos. Y aquí tenemos, en este caso, porque es el PEF, se le llama PEF. Aquí tenemos el PEF. Presupuesto de egresos Federación 2024. Bueno, aquí evidentemente el presupuesto de egresos pues, tiene que coincidir con la ley de ingresos, es decir, yo me pienso gastar prácticamente lo que va a entrar, ¿no? Un gobierno, a diferencia de una empresa o una persona física o como nosotros, pues no están construidos, digamos, el Estado no está construido para hacer inversiones, ¿no? Como esos fideicomisos que hace el Poder Judicial Federal, ¿no? No, un gobierno, una entidad pública, lo que llega e ingresas tiene que salir, ¿no? Lo establece nuestra Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que precisamente el dinero que tú no ejerciste, por lo que fuere, ahorros, lo que sea, lo tienes que devolver a la federación para que se regrese y se aplique en alguien que sí tenga, una otra entidad que sí tenga la necesidad de ejercerlo en ese momento. O sea, no puedes ir haciendo tus ahorritos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión bien importante que hay que conocer, porque esos fideicomisos estaban violando diversas leyes, ¿no? En este caso, la Ley Federal de Presupuesto. Y bueno, la cantidad más o menos es pues, prácticamente igual, 9,066,000 millones de pesos, que es lo que va a importar el presupuesto de egresos. Es un aumento también pues, casi en 2 billones del ejercicio 2023. Ahora, ¿quién aprueba el PEF? El PEF, a diferencia de lo que es la ley de ingresos, pues no pasa en sí por todo el procedimiento legislativo como tal, ¿no? Porque no lo aprueba la aprueba nada más la Cámara de Diputados, ¿no? El presupuesto. Entonces, este no pasa al Senado. Y igualmente, en términos como viene el paquete económico, aprobándose la ley de ingresos, pues se da el procedimiento para el presupuesto de egresos. Y no es otra cosa que establecer cuál es la cantidad de dinero que se va a ejercer, ¿no? Y la forma de distribuirlo, los porcentajes que se va a ir a gasto social, que se va a ir a infraestructura, que se va a ir a simple gasto administrativo para las entidades, que se va a ir a seguridad, que se va a ir a la Secretaría de Economía, que se va a ir a Pemex, ¿no? Que se va a ir a los programas sociales. Y evidentemente aquí en el PEF, obviamente, pues también ya van, eh, así como el presidente de la República manda su presupuesto de egresos, pues también lo manda el Poder Judicial y en este caso el Poder Legislativo y también los organismos autónomos. Ahora, ¿cuál es la clasificación funcional en este caso del presupuesto de egresos? Bueno, en este caso, aquí ya tenemos la clasificación, no sé si se alcancen a ver, ¿no? Pero, por ejemplo, en este PEF, PEF 2024, vean aquí las tablas, bueno, lo que son las barras, y vean que sí, efectivamente, el desarrollo social va a implicar, vamos, 4,384, no, 4,384,000 pesos que se van a ir a desarrollo social. Es decir, entre otras muchas, a gasto social y a programas sociales, ¿no? Se le va a dar, se le va a privilegiar el dinero a la gente que menos tiene para que tenga la oportunidad también, ¿no? Obviamente, no solamente son la gente mayor, también son los estudiantes, ¿no? Los pequeños estudiantes desde primaria, secundaria, prepa y universidad, que reciben estos cantidades para poder proseguir sus estudios, no necesariamente, como dicen, como para comprar caguamas, ¿no? Y si se las compraron no hay problema, ¿no? Nadie te va a decir en qué te puedes gastar el dinero que te dan. Pero claro, se privilegia eso, se compran libros, es decir, igual todos los demás programas, ¿no? Que existen. Y también para el desarrollo económico, que ahí vienen claramente pues, las obras de infraestructura, también tenemos ahí una gran cantidad. Y el gasto de gobierno, ¿no? Que decíamos, el gasto de gobierno, como ustedes ven, el gasto de gobierno ha ido bajando. O sea, se ha estado adelgazando la burocracia nacional. Lo vemos en los estados, ¿no? Los que antes había delegados de las secretarías de Estado, ahora lo que hay son representantes, ¿no? Y ya obviamente no ganan lo mismo que ganaban anteriormente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el resumen del PEP 2024? ¿Sí? Este es bien importante porque, miren, dentro de los criterios generales de la política económica del paquete que se presentó, se priorizó la inversión social
y evidentemente también la conclusión de los proyectos de infraestructura, es decir, Tren Maya, el proyecto transísmico, las refinerías, ¿no? Y también se privilegió, pues, también fortalecer los rubros de salud, de seguridad y de educación, ¿no? Más que nada para la cuestión del bienestar. Eso es lo que se está... y para ello, por ejemplo, a la alza, seguramente para la cuestión de las refinerías y todo esto, para la Secretaría de Energía y también los campos eólicos y los campos solares que se van a implementar, que sí hay en la 4T, no nada más hay en la imaginaria de Iberdrola, sino también en el gobierno, se aumenta hasta un 273% el presupuesto en materia de energía. Al INE, como va a ser periodo de año electoral, también se le aumentó un 78% más el presupuesto en diferencia al 2023. Al INEGI también se le aumentó, obviamente, por las cuestiones estadísticas que tienen que hacer. La Secretaría de Gobernación también aumenta en un 31.8% y la Secretaría de Bienestar, claro, aumenta también un 25% más, ¿no? Obviamente, pues se van incorporando más personas a los programas sociales y se tiene que dar también, claro, los aumentos, ¿no? Ahora, ¿qué viene a la baja en el presupuesto del gobierno federal? Bueno, la Secretaría de Salud. Y aquí viene una crítica fuerte, ¿no? Que dice la oposición, no, pues se va a hacer un decremento. Sí, claro, ya no se compran las medicinas que no necesitabas comprar, ¿no? Ya no se están gastando en hacer infraestructura hospitalaria que nunca van a terminar, ¿no? Entonces, aquí creo que se está optimizando mucho el recurso, ¿no? En el caso de Pemex también baja ya la inversión un poco, y la Secretaría de Turismo también. Secretaría de Sedatu también baja el presupuesto y también en Semarnat, ¿no? Y tenemos unas bajas. La verdad no alcancé a investigar en qué consistían o qué programas ellos habían terminado para poderles bajar ese recurso, que seguramente pues, no lo iban a ocupar. Y hablando de los proyectos prioritarios para el PES 2024, aquí esta es una parte bien interesante, ¿no? Se va a terminar el Tren Maya, se van a seguir haciendo obras hidráulicas por parte de la Conagua. Se va a seguir con la construcción y mantenimiento de lo que son todo el sistema de infraestructura en general. Se va a tratar de terminar, creo que se va a terminar y también el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que es ese canal, digamos, canal que no es canal que es férreo, que va a conectar lo que es el Pacífico con el Golfo del Atlántico y en donde se están desarrollando también varios proyectos. Digo, si los neoliberales estaban muy enojados, creo que con este proyecto deben estar felices. Es un proyecto totalmente de comercio exterior, ¿no? Entonces no tendrían por qué estar ni siquiera enojados. Ajá. Y tenemos lo que son estos proyectos prioritarios, ¿no? Y los programas prioritarios, ¿no? Obviamente, pues tenemos la pensión para adultos mayores, ¿no? Que ahí viene una variación del 32%, pero es por lo que decíamos, ¿no? Viene aumentando también las cantidades y viene aumentando también la gente. El programa de becas, Sembrando Vida, la escuela es nuestra, que es una parte bien interesante, ¿eh? Cómo las escuelas, a falta de infraestructura, de inversión en los estados, pues lo están haciendo a través de este programa, y también el programa de discapacidad. Y bueno, esto fue más o menos el análisis del presupuesto. Eh, me gustaría agregar también que esto nos va a permitir distinguir, ¿no? En lo que es la parte del ingreso, la parte de la administración, la parte del egreso, y también podemos tener ahí ciertos argumentos para discutir los puntos con la gente de la oposición, ¿no? Que luego siempre en cada lugar y en cada comida nos están ahí criticando que le bajaron a esto, le subieron a esto, ¿no? Y bueno, como en este caso al Poder Judicial, en la siguiente episodio vamos a analizar un poquito de lo que es a los que les bajaron el presupuesto, en este caso, por ejemplo, al Poder Judicial al INE, que no le dieron lo que querían que les dieran, ¿no? Y de hecho, la baja en el presupuesto al Poder Judicial tampoco fue tan bajo, ¿eh? Más o menos se aprobó lo que le aprobaron hace 2 años y más o menos es algo que ellos, lo que les bajaron fue lo que no ejercieron y que lo siguieron metiendo los fideicomisos, ¿no? Y bueno, hasta aquí es el episodio de hoy y muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima para seguir viendo estos temas de presupuesto de egresos. Hasta luego.